Chicos de 11º Humanidades, le damos la bienvenida pues al penúltimo sábado a este canal, en el cual pues yo creo que no se conectó nadie, pero bueno, siempre hacemos la grabación para ver el tema que les corresponde. Vamos a compartir porque el tema que tenemos es una lectura, puesto que ya habíamos visto pues todo el módulo, ya todo el módulo lo logramos cubrir y nos queda esta lectura, ¿verdad? Esta lectura que usted debe leer a conciencia y luego elegir. Aquí pues esto te tiene que buscarlo en el diccionario, tal vez si no sabe, pero aquí está, ¿verdad? La palabra vetusta significa, en quina lectura, ¿qué significado tiene vetusta? Si es tropical, es amplia, antigua, solitaria, poblada. Usted encierra cuál es la respuesta correcta después de haber leído el texto. Y esto es una sucursal tropical de Nueva York. ¿A qué se refiere, verdad? Aquí usted tiene la A, la B, la C, la D. Claro que para responder esto, lógicamente tiene que leer la lectura para poder hacer o llenar el taller que es para este sábado. Vamos a compartirles aquí algo sobre la lectura. Voy a compartir. Déjenme regresar porque no la elegí. Vamos a elegir esta. Vamos a echar para atrás. Aquí. Aquí vamos a ver entonces, como es una lectura lo que a ustedes les corresponde, vamos a leer este PowerPoint para que ustedes pues sepan más, tengan más agilidad para desarrollar las lecturas de manera comprensiva. Dice, ¿qué es una lectura? Vamos a ver. Es un proceso complejo, escúchense bien, la lectura es un proceso complejo que implica una serie de actividades físicas, mentales y emocionales. Tenemos que tener una serie de actividades físicas, mentales y emocionales. Imagínense. ¿Hay alguien que se conectó? Buenas tardes. Buenas tardes, Steven. Teníamos rato que no lo veíamos. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo le está? Bien, ¿y usted? Bastante bien, gracias a Dios. Me alegro que no esté hablando yo sola, sino que esté con alguien. Y tú siempre te conectabas, pero hace un tiempo para acá no sé qué te pasó. ¿Tuviste algunos problemas, me imagino, lógicamente, ¿no? Que no te podías conectar, no sé. Sí, algún que otro problema ahí con la computadora. Ya. Bueno, mira qué buena que entraste justo a tiempo porque estaba... Ya ponete la asistencia, ¿no? Estaba justamente compartiendo pues el tema y vamos a repetir nuevamente, pero vamos a ver y me colaboras, no sé si me quieres colaborar. Estamos viendo, porque lo que le corresponde en esta semana es el análisis de una lectura, puesto que ya cubrimos todo el material del módulo, nos queda la lectura. No sé si te metiste de vaquero hoy. No. No sabías, porque no entraste a la clase pasada, ¿verdad?
y yo realmente tampoco se los puse en la plataforma porque como anduve enredadita ayer con unos problemas de salud de unos tíos y eso, Oh, no tuve tiempo de está ponerles ahí bien. en la plataforma que pues hoy debieron venir vestidos de vaquero, pero no importa, pues será para la próxima. Aquí, bueno, vamos a compartir este tema que es, ya estaba hablando yo aquí con él, pero como ingresaste, pues mejor tuve que regresar. Aquí vemos que dice que la lectura, voy a empezar yo y tú me colaboras, ¿ok? Está bien. Ok, dice, la lectura es un proceso complejo. Mira nada más lo que nos dicen aquí. No nos dicen que la lectura es algo fácil y que no. El que viene con eso es falso, ¿no? La lectura tiene un proceso complejo que implica una serie de actividades. Si no cumplimos con esa serie de actividades, vamos a estar en problemas. Primero son las físicas, mentales y emocionales. Física, porque el espacio físico que tú debes utilizar debe permitirte concentración, ¿verdad? Sí. Si tú estás en un espacio donde hay mucha bulla, mucho ruido, la gente habla, te llaman, te preguntan, lógicamente ya nosotros no podemos estar concentrados, ¿verdad? Mentales, porque tu misma capacidad mental debe estar en la disposición de que vas a leer, de que no puedes estar pensando en si la novia te dejó o si de repente tenía que pagar una plata y no la pagué, qué sé yo, tantas cosas que se le ocurren a uno mientras uno está leyendo, ¿verdad? Sí. Y las emocionales, pues qué estado de ánimo tienes, estás contento, estás triste, estás dolido, qué sé yo, son los estados emocionales que debemos tener para concentrarnos en una lectura. Entonces, si no tenemos esas cosas, realmente se vuelve más compleja esa lectura, ¿verdad? Dice, durante el proceso de lectura, el lector pone en juego sus capacidades visuales y perceptivas. Imagínate, tenemos que usarla, lógicamente la vista, cuando uno lee y hay palabras que tú no las reconoces o porque no te familiarizas mucho con ellas o no la conoces, tú tienes que como que abrir más los ojos y ver que, bueno, esa palabra yo nunca la he visto y a veces hasta cancaneamos, ¿verdad? Cuando la leemos. Y perceptivas porque tienes que tener perspectiva tiene que ser con el tacto, con todas estas cosas, ¿verdad? Y si no tenemos esas cosas, pues nos va a costar un poco más. También, además de las capacidades visuales y perceptivas, su dominio de la lengua. Ese dominio de la lengua no es fácil, ¿verdad? Y del vocabulario. Su conocimiento de los temas que trata el texto y su estado de ánimo. O sea, son tantas cosas, ¿verdad? Que eso se vuelve complejo, no es fácil. Vamos a ver, no sé si quieres colaborarme aquí. Está bien. La actividad de leer se realiza. Espérate, empieza por leer el título siempre. Ok. Diferentes formas de leer un texto. La Uh, actividad de leer se realiza con un propósito determinado: entretenernos, informarnos o comprender a fondo lo leído. La lectura oral. Se realiza, se hace la lectura oral cuando un individuo lee en voz alta, utilizando una rapidez adecuada, buena pronunciación de las palabras y una cuidadosa atención a los signos de puntuación. Mira, ve que mientras leemos, nosotros debemos practicar no solo en la entonación, o sea, mientras lees, sino observar dónde el autor pone esos puntos, esas comas y ciertos signos de puntuación, de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De admiración, de que las comillas, que del paréntesis, todas esas cosas nosotros debemos ir observándolas, porque cuando nosotros nos corresponde escribir, eso no es fácil, ¿verdad? Nos cuesta un poco. Entonces ahí aprendemos también un poco sobre los signos de puntuación, además del vocabulario que nos dijeron allá, que cuando no entendemos algo, pues tenemos que buscarlo en el diccionario. Ajá, voy a leer yo. Lectura informativa. Dice. La lectura de textos expositivos puramente informativos persigue la finalidad de leer para obtener una información y tiene por objeto básico obtener una visión global y completa de las ideas centrales y más importantes de un texto. Acá pues esto es lo mismo que está acá. Vamos a leerlo. Se repite. A ver, lee la otra. Lectura comprensiva. La comprensión lectora es un fenómeno de asociación entre el significado de la palabra y su forma gráfica.
Es la lectura que permite asimilar realmente un tema y empaparse de él hasta hacerlo propio. El objetivo esencial de este tipo de lectura es leer para entender y no solo leer para informarnos. Informarlo. O sea, cuando tú lees para informarte, tú simplemente lees rápidamente y bueno, tomaste la idea más o menos de qué era para seguir informando a otro, tal vez verbalmente. Pero cuando tú quieres leer para comprender, eso es más complicado. Vamos a ver, ¿qué nos recomiendan? Se le recomienda como mínimo 3 lecturas o maneras de leer un mismo texto, cada una con un propósito específico. Consti- constituyen los 3 pasos necesarios para comprender cualquier escrito. Uh -huh, Le- lectura preliminar, lectura analítica, lectura crítica. uh -huh. Mira que debemos leer un texto, o sea, por, por largo, por como sea, pues debemos leerlo. Claro que un texto largo cuesta volverlo de que a releer de nuevo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es que cuando esos textos son largos, debemos leerlos bien concentrados para no tener que hacer esto, pero si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, ¿ok? Dice, vamos a ver qué es la lectura preliminar. Se propone descubrir de qué se habla en el escrito y cómo está organizado el mismo, ¿verdad? Es lo primero que vamos a hacer en una lectura preliminar, que es como una lectura rápida, ¿verdad? Dice, esta lectura constituye una primera etapa del proceso que conduce a la comprensión de un tema, por lo que inicia el proceso de captación de las ideas, ¿ok? Tú vas a ir captando las ideas de una forma rápida con la lectura preliminar. A ver, te corresponde. Técnicas para una buena comprensión lectora. Poner atención de lo que estás leyendo. Subrayar las ideas principales de cada párrafo. Elaborar una lista donde jerarquices las ideas o conceptos de acuerdo a su importancia. De esa lista extrae las ideas principales del texto. Mira, lo primero que nos están diciendo es que para tener una comprensión lectora buena, debes prestar atención. Si no pones atención, lógicamente no vamos a captar nada, ¿verdad? Subrayar, cuando hablamos de subrayar, es subrayar pero a lápiz, ¿ok? Siempre subrayamos con lápiz porque posteriormente nosotros vamos a borrar eso, porque un libro muy rayado se ve feo, más si es con bolígrafos o de rojo, verde, azul, eso se ve horrible, ¿verdad? Daña a la hora del que el próximo que va a leer, o si tú vuelves a leer la obra, ya también es pesado el hecho de que esté subrayado con tinta. Entonces vamos a subrayar con lápiz, porque usted lo puede borrar. Tienes que tener un lugar donde vas a escribir, ¿verdad? De forma jerárquica, o sea, las cosas que van primero, lo que va después, esas ideas principales que tú lograste sacar, o que crees que es de lo que estás leyendo, según su importancia, y luego cuando ya las tienes todas listas, entonces tú puedes extraer una idea principal del tema, de lo que es lo que se está hablando en general, ¿verdad? Y la idea principal no tiene que ser de que extensa tampoco, ¿verdad? La idea principal es como la síntesis la puedes hacer en 1 o 2 oraciones, ¿de qué se trata tal tema? Dice técnicas para una buena comprensión lectora. Vamos a ver qué nos dicen. Emplea el diccionario en caso de palabras nuevas. Nuestro razonamiento debe ser exclusivamente basado en lo leído, no dejarse llevar por impresiones personales. O sea, no debemos criticar o juzgar lo que se está escribiendo, sino tratar de entender lo que nos dice el autor. Al final de la lectura se debe estar seguro que los conocimientos son claros, o sea, debes estar tú bien consciente si entendiste lo que leíste o no lo entendiste para nada y quedaste en blanco. En caso de no comprender plenamente el texto, hacerlo con mayor detenimiento, o sea, tienes que volver a leer de nuevo porque no entendiste nada. ¿Te corresponde? Lectura analítica o estructural.
La lectura analítica o estructural consiste en analizar el texto con el fin de identificar los núcleos de información del escrito y su organización jerárquica. Estos núcleos de información son los siguientes: idea central o tema, ideas primarias, ideas secundarias, información puntual. Ujú. Mira que aquí cuando nos ponen un título, por ejemplo, ya el título nos va dando más o menos el tema, ¿verdad? De qué se trata este, este, ese texto que va a leer, porque puede ser un cuento, puede ser una novela, una leyenda, que sea. Ya el título debe llamarle la atención al lector, ¿verdad? La idea central, pues, es lo más importante que tú lo puedes narrar, ya te dije que es como una síntesis, en una oración, en una frase, decirle a otra persona con tus palabras de qué se trata. Tiene ideas primarias, que son las más importantes, y las ideas que explican la idea primaria. Las ideas secundarias le dan una explicación a la idea primaria, ¿verdad? Es que es lo que hace largo el texto. Todas esas ideas secundarias alarga el texto. Y la información puntual, que sería como el tema central, ¿verdad? Que es lo más importante que quiere el autor comunicarnos a nosotros. La lectura crítica. La lectura crítica es una actividad sistemática que, partiendo del nivel de la expresión lingüística, es asumida como proceso de comprensión y valoración del discurso expositivo y literario. Cuando hacemos una idea, digo, una lectura crítica, dice, la lectura crítica incluye, ¿no?, el juicio. Juicio es que usted expresa lo que piensa y lo que siente, ¿ok? A través de una tesis usted argumenta, por ejemplo, si ese texto será de la realidad o será un texto de fantasía. Nosotros tenemos que vamos a hacer nuestro juicio sobre eso. O si es de un hecho o una opinión de cualquier persona. ¿Cuáles son los valores? ¿Son negativos? ¿Son positivos? ¿Te gustan o no te gustan? O sea, eso ya es juicio de cada uno. Uno va a expresar lo que uno siente o piensa. Sobre la propiedad de las partes de si está de acuerdo como el inicio, desarrollo, conclusión, ¿verdad? Y si aceptas tú sobre lo que él está diciendo o tienes algo que decirle contrario a lo que él está afirmando en ese momento, en ese texto. Aquí pues tenemos la libertad de nosotros expresar con nuestras palabras lo que pensamos y lo que creemos en la lectura crítica. Ajá, lee esto, que esto sí es importante para ustedes. Lectura de estudio. El alumno lee, relee, toma notas y analiza el material. La lectura de estudio es la consideración deliberada y cuidadosa de todas las ideas, hechos y detalles per- pertinentes de acuerdo con su finalidad. Hay que determinar, hay que determinar la finalidad de la lectura. Por supuesto, es el primer paso para un estudio mejor. Los otros son inspeccionar, hacer un examen previo, leer, releer, remarcar y presentación visual de la información. La lectura de estudio permite que el estudiante utilice la lectura como herramienta para adquirir conocimientos nuevos. Este pues una lectura que se hace pues mientras usted es estudiante, siempre lo tiene que hacer si quiere sacar buenas calificaciones. Aquel que no saca buenas calificaciones porque no hace nada de lo que nos están recomendando aquí, ¿verdad? Lee una vez y no lee concentrado, lee cualquier cosa, no hace anotaciones, no subraya, no remarca nada, no inspecciona, porque a veces tenemos que inspeccionar, es algo rápido, ¿verdad? No es que te vas a poner a detallar, después que viene el detalle, le puedes pedir a alguien que te pregunte sobre el tema para ver si es verdad que captaste la información o todavía estás vago y tienes que volver y seguir estudiando y leer releyendo. Las personas o los estudiantes que hacen esto pues son bien remunerados con su calificación porque el esfuerzo vale la pena, ¿verdad? De hacer todos estos pasos para sacar mejor calificación. Aunque claro, también hay aprendizajes que son como muy vagos, que son como flash, o sea, están para el momento del ejercicio y después se nos olvidó todo eso. Ese también pasa, ¿verdad? Entonces debemos tener un aprendizaje significativo de para qué me sirve eso que yo estoy estudiando, cómo lo puedo aplicar en la vida real. Así ya pues esa información se queda un poco más en el cerebro y no se olvida de una manera tan rápida.
Esto pues para que supieran lo que es la lectura, es lo que ustedes van a hacer. Vamos a ver acá que te voy a presentar nuevamente lo que estábamos viendo, que es esto, ¿eh? La lectura. Esta lectura, ustedes, es el último tema además del... Aquí estaba pensando, antes de seguir con esto, de ponerles el trabajo final de una biografía, porque ya estábamos dando el tema de la biografía. ¿Hiciste este trabajo? No, El tema de no. la biografía. No lo has hecho, ¿verdad? Entonces, este es el tema, ¿verdad? Y ponerles como trabajo final, ponerles unas 5, 6, 7, no más 10 biografías de personas reconocidas a nivel mundial, incluyendo a panameños, por supuesto, para que sea el trabajo final. Así que yo se los voy a poner ahí en la plataforma, ¿ok? Claro que eso no demora mucho porque eso solamente es buscarlo en internet, pero sí usted debe leerlo, ¿no? Lo que pasa es que la gente ahora no hace los trabajos y quiere que lo leas uno, y ustedes no lo quieren leer, no es así. Los dos tenemos que leerlo, ustedes porque lo van a presentar y uno porque lo va a revisar, ¿verdad? Entonces, el taller de este sábado que deben subir es esta lectura. Debes leerla, no sé, no son largos, son fragmentos cortos de alguna obra. Aquí, creo que por aquí abajo ponen de quién, qué obra es esta. No sé, no creo que esta no la pusieron. Pero son fragmentos de alguna obra, ¿verdad? Que se han puesto aquí para que usted lea, lectura comprensiva, trate de retener un poco la información. Entonces, después de esto, le van a hacer preguntas que usted debe seleccionar aquí, ¿verdad? Aquí en la lectura, ¿qué significado tiene esta palabra vetusta? En la lectura, usted tiene que elegir aquí si es tropical, amplia, antigua, solitaria, poblada. ¿Qué significa esa palabra vetusta dentro del contexto que has leído aquí? La número 2 de la expresión, esto es una sucursal tropical de Nueva York. ¿A qué se refiere? Aquí tiene A, B, C, D. Entonces tienes que leer bien a conciencia, bien concentrado para poder elegir esta respuesta, ¿verdad? No son muy largos, sí, es tomado también del folleto de la Universidad Tecnológica de Panamá, que ellos pues hacen sus pruebas académicas así, en este estilo. Los ponen a pensar un poquito, no es que le dan nada para que usted haga, sino que usted tiene que pensar y reflexionar. Pues el trabajo de este sábado. No sé si tienes alguna consulta. Vamos pues aquí de las biografías. Ya que no has hecho ese trabajo, no sé si tienes alguna pregunta. Mira, aquí dice, aquí yo les hice un cuadro donde ustedes van a poner todo, un cuadro con la situación política, otra con la situación cultural, es estos de más acá, creo que es acá. Sí, yo creo que les hice un cuadro para que hicieran ahí esto aquí, la situación política y cultural, los personajes que lo rodeaban, ¿verdad? Todo esto, pues, lo de arriba tienes que leer la biografía de Mandela y de Gandhi. Creo que hay un cuadro comparativo entre los dos también, creo, ¿verdad? Entonces dice, enumera 2 hechos históricos, aquí está. Hechos históricos, es que yo sé que hice un cuadro, la situación política, situación cultural, los personajes, les hice eso como en un cuadro para que lo desarrollaran en un cuadro. Pero vamos a ver lo que dicen. Se enumeran 2 hechos históricos con base en la lectura de las biografías. O sea que debe haber leído la biografía para poder entonces elegir 2 hechos históricos. Describe cómo era la situación política y cultural que rodeaba a los personajes en esa época, ¿verdad? Explica qué motivó a los personajes para actuar de la siguiente forma. Con tus palabras, eso con tus palabras, tu juicio crítico, practicar la no violencia, porque tú crees que estos personajes no practicaron la violencia,
¿Por qué tú crees que ellos lucharon por la liberación de su pueblo y no solamente pelearon para ellos? ¿Cómo se les ocurrió hacer huelga de hambre, verdad? Que eso ya viene, mire, desde hace mucho tiempo, con estos personajes que practicaban esto. Y dice, a partir de la lectura, escribe 5 características personales de Mandela y de Gandhi. Cuando hablamos de características personales, pueden ser físicas y morales. Recuerden que las morales tienen que ver con los valores, cómo eran ellos, si eran personas bondadosas, personas dadivosas, o sea, un montón de cosas de valores que ellos deben tener. Además de que aquí se los presentan físicamente, pues nos importa. Usted ponga, por ejemplo, características físicas y características y de los valores, qué valores practicaban cada uno de ellos. Eso en esta parte. Y la otra dice, ¿por qué crees que ambos han pasado a ser personajes relevantes en la historia de la humanidad? Todo esto es aportación tuya. O sea, después de leer tu aportación personal o tu juicio crítico, después de haber leído la biografía de ambos, entonces tú estás en la capacidad de hacer esta aportación. ¿Por qué crees tú que ambos han pasado a ser personajes relevantes en la historia? Y otra que también es tu propia opinión. ¿Qué opinas de la forma pacífica de protestar de ellos? ¿Eh? La historia de ellos es bien interesante. Está cada uno en lugares distintos, pero viviendo cosas más o menos parecidas, ¿verdad? Así que no sé si tienes alguna consulta. ¿Hay otro trabajo que no hayas subido tú? No, no tengo consultas y este es el único trabajo que no he entregado. Sí, es el único que tienes aquí, pero a ver, déjame y te digo. Eduardo, digo, Cano Esteban, ¿verdad? Sí, Cano, sí, ajá. Tipo de texto, ¿tú entregaste el tipo de texto? sí. Ajá. Ah, bueno, tal vez no te lo haya calificado, te califiqué hasta eh, el proceso comunicativo, creo que era, ¿verdad? Sí, creo que era ese. Ajá. Ese, y te faltaría entonces, no te calificado de tipo de texto porque el día que entré no estaba seguro desarrollado. Y te falta entonces de las biografías. Uh-huh. Así que bueno, si no tienes consultas ni de ninguna de las dos de la lectura, pues no está difícil, ¿verdad? Solamente que tienes que leerla. Si no la lees, no vas a escoger la respuesta correcta. Tienes que leerla. Si es necesario releerla, acuérdate, ¿verdad? Sí. Para que esa información se nos quede un poquito más internalizada en el cerebro, para que luego entonces puedas responder las preguntas. No responderlas, nada más es señalarlas, ¿verdad? Tú las vas a escoger, las vas a resaltar, cuál será la respuesta correcta según la pregunta. Así que no es algo así tan largo ni tedioso, nada de eso, no tienes ni que escribir. Entonces, si tienes que escribir, ya viste que es en la biografía, pues bastante, porque la mayor parte de esto es tu opinión crítica sobre la actuación de los personajes, ¿ya? Aquí sí debes escribir un poco más en esto de la biografía, ¿ok? Está bien. Bueno, entonces, gracias pues por haber ingresado a la plataforma y compartir, porque ya iba a hablar sola yo, Sí. ya iba a hacer la grabación. Me alegro que estés bien, pensé que les había pasado algo porque no se conectaba nadie. Esperamos pues que disfrutes los trabajos, que obtengas un buen aprendizaje, porque no nada más para ganarse una nota, sino también el aprendizaje que nosotros tenemos de los temas, ¿verdad? Sí. Esperamos pues que entonces cuídate, que pase un buen fin de semana. Yo sé que están bien atareados con las tareas, porque ya estamos terminando, así que cuídate y pásala bien, pues. Igualmente, profesora, que tenga buena semana.